Vamos a darle paso en esta mañana a Olga Velasco, 9:21. Ella se encuentra desde el sector de Carretas y vienen ahora las voces del barrio. ¿Qué ocurre en tu sector? Te contamos en las Guarmis del barrio. Bueno, Olguita, nuestra Guarmi pequeñita, el día de hoy con la comunidad, como tiene que estar Radio Pichincha siempre en los lugares donde hay estas historias que contar que muchas veces están invisibilizadas. ¿Cómo estás, mi querida Guarmi pequeñita? Qué gusto saludarte. Me encuentro en el extremo norte de la capital, en Carapungo, en el barrio Etapa F. Pero quiero contarte algo importante. Hoy nos acompaña un cielo totalmente despejado, celestito. El sol está súper fuerte para estas horas de la mañana, pero qué rico a los tiempos sentir el sol de esta manera en esta parte de la capital. Pero lamentablemente las noticias que tengo que contarte acá no tienen quizá esa misma positividad. Sin embargo, son historias que, como bien tú mencionabas, necesitamos contar. Son historias, en este caso, que están afectando y que afectarán a 92 viviendas de acá del barrio Etapa F debido a la quebrada Carretas. Ahora nos va a acompañar don Pedro Palacios, que es morador de acá y que nos va a contar cuáles son los problemas que están enfrentando debido a la poca gestión de las autoridades de la quebrada Carretas, puesto que con el pasar de los años, los taludes han ido cediendo poco a poco y se encuentran a escasos 5 o 6 metros ya los taludes de las viviendas. Es decir, si esto continúa y no se toman manos en el asunto por parte de las autoridades, las viviendas podrían colapsar. Buenos días, don Pedro. Cuéntenos el problema que ustedes enfrentan. Lo principal ahorita que queremos nosotros pedir es el cierre total de esta vía que está colindando con la quebrada. ¿Por qué? Porque se están dando deslizamientos frecuentes de tierra. Necesitamos una malla que nos ayuden aquí poniendo en el sector para que no vengan y boten basura. Hay personas que vienen y botan basuras de aquí. Entonces esa afecta parte del sistema ecológico de la quebrada. Usted ya vive acá más de 25 años, me contaba, y antes el espacio y los taludes entre la quebrada y las viviendas no era así de 5 o 6 metros, era mayor. Era mayor, era espacios más amplios, pero con el pasar de los años, esto viene a degenerar y se han producido los taludes. Entonces nosotros estamos pidiendo al municipio que nos ayuden con los estudios que sean necesarios y pertinentes, porque estamos ya en un estado de emergencia. Y como usted ve, no solamente es en este sector, sino en varios sitios de la ciudad de Quito. ¿A ustedes específicamente qué les han dicho las autoridades? Prácticamente han venido, solamente han hecho un campo investigativo, pero nada más. O sea, vienen con drones, dicen esto se soluciona así nada más, pero no han hecho los estudios necesarios como para poder resolver el problema de estas quebradas. Es que a ustedes todo también les termina perjudicando. El viento termina desmoronando la tierra, que es como cangao. Las lluvias hace que también hayan deslizamientos y los taludes vayan cediendo. Además que en la carreta existe también los desechos y los desagües, ¿no? Exactamente. Eso es lo que está ocurriendo aquí en este sector. Y lo que nosotros principalmente ahorita, estamos pidiendo es que nos hagan el cerramiento de esta malla para que no boten desperdicios en el sector y cierren la vía. Ahora vamos a dialogar con la señora Carmen Calvache, que también es moradora y nos cuenta que su vivienda también está siendo o podría ser perjudicada en el momento que cedan estos taludes. Doña Carmen, buenos días. Buenos días, señorita. Sí, mire, nosotros estamos en emergencia como Carapungo de Etapa F y de verdad necesitamos que el municipio pues concrete, haga acciones. Necesitamos un estudio de la quebrada, aparte de lo que el vecino comunicó de la malla y del cierre de la calle, pero en realidad necesitamos que sí el municipio nos ayude con acciones concretas como es el estudio de la quebrada y por favor eso es urgente para todos los moradores que vivimos en este sector. ¿Hace cuántos años alquiló usted su vivienda? Yo vivo aquí más o menos 25 años. Y ahora le causa miedo el hecho de poder perder su vivienda debido a la falta de la gestión de las autoridades. Por supuesto, niña, es una incertidumbre y una preocupación constante
triste al ver que cada vez se va desmoronando más la quebrada. Y por supuesto es muy preocupante para mí como moradora del sector. Ya varias semanas y meses incluso ha venido el pedido por parte de ustedes de que las autoridades vengan, inspeccionen, hacen estas inspecciones pero no les dan una respuesta y ustedes están clamando y exigiendo ser escuchados. Así es, señorita, la verdad es que sí, eso se le pide al municipio de verdad que sea acciones ya, pero urgentes, que las tomen ya para solucionar en algo nuestro gran problema que tenemos. Que por favor el municipio ya se haga el estudio necesario para este problema que tenemos. Usted mencionaba y contaban los otros vecinos qué están esperando las autoridades, que haya algún tipo de desastre o de pérdidas para actuar. Pues parece que eso es lo que el municipio espera, ¿no? O sea, no se conduele de la preocupación nuestra, del problema que tenemos aquí los moradores de la etapa F. Como usted ve, mire, estamos bastante cerca a la quebrada, entonces sí es preocupante. Muchas gracias, doña Carmen. Mi Sofi, y para todos quienes nos están escuchando y viendo también a través de Facebook y YouTube, la quebrada Carretas tiene aproximadamente una extensión de 3 kilómetros. 1,5 kilómetros aproximadamente que está en el lado, en este caso en mi lado derecho, que pertenece o que está cerca de Puertas del Sol, etapa 2, va a ser ya intervenido luego de que también los moradores han exigido por años esa ayuda y la atención por parte de las autoridades, puesto que ahí habían alrededor de 91 viviendas que podrían colapsar ante este deterioro de los taludes. Pero el resto, el 1,5 kilómetros restante que termina colindando con el barrio etapa F de Carapungo, no ha recibido esa atención. Significa que para el resto de los que tienen colindando con esta quebrada están en riesgo y como te mencionaba Sofi, de las viviendas están a escasos 5 metros, 4 metros, ya los taludes que van cediendo poco a poco y ellos piden y claman a las autoridades que también se les tome en cuenta dentro de esta intervención. Más adelante haremos una nueva conexión contigo, mi Guarmi Mayor, para conversar con Estefanía Pavón, quien es presidenta del colectivo Quebrada Carretas en Peligro y quien es una de las Guarmis que está liderando justo esta intervención de las quebradas, de la quebrada Carretas, y a quien se le dio oídos para poder tener la intervención de la primera parte del primer tramo de la quebrada Carretas. No sé si tú tienes alguna duda en este momento en cabina, mi Guarmi Mayor. Olguita, nada más saber si es que en estos sectores se han emitido nuevas licencias para construcción, porque esta también, entiendo, sería una preocupación si es que empieza a poblarse más este sector. Él escuchaba al vecino y nos decía, hace unos años el retiro era mucho mayor, pero con los años la quebrada se ha ido comiendo y pues hoy están en riesgo estas familias. Yo veía una fotografía que ponía Estefanía a propósito del tema y decía, desde mi balcón lo que veo es el vacío desde mi ventana y pues realmente es muy compleja esta realidad, la solidaridad con las personas que en este momento estarán temiendo por sus vidas, estarán temiendo por sus casas, porque en este país y en cualquiera, creo, hacer una casita es un sueño y un propósito de vida que muchos tienen, y perderla o pensar en perderla debe ser una preocupación constante. Así es que esto para que lo consultemos más adelante, ¿qué pasa con las licencias de construcción de viviendas en estos sectores, Olguita? Muchas gracias por esta conexión con las Guarmis de las Quebradas también, que están allá con nosotros en esta mañana. Y estaba revisando que existe pues también un plan ambiental distrital 2015-2025, y ahí se habla que Quito precisamente vive en riesgo constante por el mal manejo de sus quebradas. Olguita Velasco vuelve con nosotros en esta mañana 9:47 desde el sector de Carretas y pues con esta inquietud que tienen los moradores de varios barrios que son zona de influencia de esta quebrada. ¿Cómo estás, Olguita? Nuevamente contigo. Mi Guarmi Mayor, te comento que ahora nos trasladamos al barrio Puertas del Sol 2, igual en Carapungo, y acá estamos mucho más cerca de lo que es la quebrada, y este es el barrio, la etapa o el tramo que te decía que va a ser intervenido luego de la lucha de los moradores de acá, de este barrio. Y sobre esto justo nos va a hablar Estefanía Pavón, quien lidera y encabeza un colectivo denominado Quebrada Carretas en Peligro. Estefanía, cuéntanos la gestión que ustedes han realizado, cómo va a ser la intervención, porque acá si puedes ayudarnos nuestro compañero, se puede observar cómo el talud ha cedido tanto y las casas están al borde. Y eso es lo que podría suceder en la etapa F. Estefanía, buenos días. Muy buenos días con todos. Correcto, nosotros vamos 19 años luchando
Al fin nosotros conseguimos que hagan el proyecto de interceptores, también van a hacer el proyecto de vórtice y también van a hacer que la quebrada vuelva a regenerarse como era antes. Podemos recordar que aquí teníamos una profundidad máxima de 10 metros y ahora tenemos 38 metros. Y la distancia que hemos perdido igual ha sido entre 25 a 30 metros. Ustedes pueden ver ahora que las casas están en una pésima situación, están las paredes colgando. Lo que pedimos a las autoridades es que por favor cumplan lo que ya nos han indicado y que no nos sigan dilatando. ¿Los trabajos aquí empiezan cuándo? Nos dijeron que en el mes de agosto ya va a comenzar el proyecto vórtice. El señor Otón Ceballos nos dio esa información. Yo personalmente me reuní con él, con el colectivo, entonces esperamos que esto sea ahora sí de verdad. Si el barrio Etapa F no recibe la atención adecuada, empezará a suceder lo que pasa aquí, el talud cediendo y ya las paredes de las casas al borde del talud. Por supuesto que sí, no solo puede pasar esto en la etapa F, nosotros como colectivo conocemos muchas quebradas y sabemos que eso es lo que va a pasar, porque la erosión eólica, hídrica, las vibraciones, todo afecta aquí. Entonces pedimos a las autoridades que en la etapa F, por favor, ahora tengan acciones y que no esperen y que no sigan siendo un municipio reactivo, sino que necesitamos un municipio de prevención. Mi querida Warmi Mayor y a todos quienes nos escuchan y nos ven, aquí hay algo más alarmante que también está sucediendo. Pese a la intervención de las autoridades en esta parte de la quebrada, al frente se ha concedido licencias de construcción. Podemos ver que existe maquinaria que está moviendo tierras y acá se van a construir 880 viviendas, mi querida Sofi. ¿Qué te parece eso? Se da licencias de construcción pese a que existe un informe de la Secretaría de Seguridad del municipio en donde se menciona que no se puede dar este tipo de construcciones y mucho menos movimientos de tierra que terminarían perjudicando no solo las obras que van a realizar, sino a todos los habitantes y moradores de acá de la zona. Estefanía, cuéntanos más detalles sobre esto. Esta construcción se llama Carreta 145C, tiene permisos del año 92. Nosotros igual vamos más de un año pidiendo a las autoridades que detengan esta situación, porque nosotros ya tenemos la solución. Va a pasar lo mismo que está pasando en otras quebradas, ya tenemos la solución. Está la solución para las casas que tenemos ahorita, pero si vienen 880 lotes va a colapsar los interceptores y de qué va a servir todo el trabajo, todo el esfuerzo que hemos hecho. Entonces pedimos a las autoridades que escuchen el estudio que tiene la Secretaría de Seguridad. Sabemos que tienen todos los permisos, pero es imposible, las casas se están cayendo, literalmente se están cayendo frente a donde quieren construir 880 lotes. No podemos seguir permitiendo que el problema siga aumentando. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Por qué no pueden suspender esta construcción? Porque tienen todos los permisos en regla. Dicen que tienen las autorizaciones, que el derecho a la propiedad, pero ¿y el derecho a la vida de nosotros? Tenemos una sentencia. No se olviden que la sentencia dice claramente que tienen que respetar en plan territorial. No podemos seguir aumentando. El juez dijo, tienen que conservar el gas en su estado natural. No pueden agravar la situación. La sentencia es clara. Eso está diciendo. Olguita. Para contextualizar un poco, mi querida Sofi, tanto a ti como al resto de nuestra querida audiencia, Estefanía Pavón es una de las personas que encabezó una demanda ante la Corte Constitucional pidiendo que se respete el derecho tanto de los moradores y que se trabaje en la quebrada Carretas, por donde atraviesa el río Monjas. La Corte Constitucional hace pocas semanas, hace un par de meses, emitió ya un dictamen favorable donde se ratificó el derecho tanto de los moradores y se declaró en emergencia toda esta zona y además se pidió a las autoridades municipales intervengan en esta quebrada. Olguita, lo que nosotros también pedimos es que ya tenemos la solución. Algunas entidades están cumpliendo la sentencia, pero otras secretarías en cambio están permitiendo que siga aumentando el problema. Entonces, ¿de qué sirve si nos dan la solución si otras secretarías están agravando nuevamente y destruyendo todo lo que se ha logrado? Mi querida Warmi Mayor, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, solamente puntualizar en qué año se emiten las licencias de construcción de estas 800 viviendas más que estarían por empezar a pararse en este sector. En el año 92 fueron aprobados y hasta ahorita pueden ver que ya están haciendo están continuando con los trabajos. Mencionabas que ya existe conexiones de agua, de luz. Sí, ellos ya tienen sistema alcantarizado, tienen las vías, tienen incluso otros problemas, porque esta zona de aquí es zona de relleno, de quebradas. En el informe del Secretario de Seguridad es clarísimo, que dice que la gran mayoría de ese terreno está en alto, mediano y bajo riesgo. Entonces,
aparte del problema que tenemos la carga, también el relleno. Igual, mayor, yo creo que ahí sí debería bastar este informe de la Secretaría de Seguridad para poder suspender este tipo de construcciones, pues ponen en riesgo a la ciudadanía. Te escucho. Sí, es que me llama mucho la atención porque cuando se habla de la problemática de las quebradas en general, pues incluso algunos concejales han hablado de la necesidad de eventuales expropiaciones de las viviendas ubicadas, por ejemplo, en las cercanías del volcán Pichincha, y hay voces que hablan de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende que más bien se den estos permisos de construcción? ¿A qué respondería y cuál ha sido la respuesta que han recibido de parte del municipio, más allá de esta sentencia judicial que tienen? Lo que nos han dicho es que no pueden hacer nada porque ellos tienen los permisos y que más pesa el derecho a la propiedad, el derecho de los constructores a tener su espacio, pero les decimos la situación es evidente, se están cayendo las casas al frente de esta zona, tenemos sentencia, tenemos declarado una emergencia, tenemos la solución, pero no sabemos qué es lo que sucede, que siguen permitiendo, o sea, un niño de 5 años se da cuenta que no se puede aumentar más el problema, más casas, más riesgo, más descargas, todo va a complicar. Mi querida Warmi, esta es la situación que tenemos acá en el extremo norte de la capital, en el sector de Carapungo, en la quebrada Carretas. En este momento se puede observar, para quienes están siguiéndonos vía streaming, el ingreso igual de volquetas, maquinaria pesada que sigue realizando los trabajos de remoción en esa zona para la edificación de 880 casas. ¿Algo más que quisieras aclarar, mi querida Sofía, o si no regreso contigo a cabina? Yo veía las fotografías que nos pasaron en los videos y pues son impresionantes, las casas están ya casi que a punto de caerse, eso es lo que uno, dentro de su ignorancia podría percibir, ¿no? Porque están al filito, es como que ya ha ido regresándose la quebrada. Y ¿cuál es el plan de contingencia? ¿Qué es lo que dicen las familias que viven en estas viviendas? O sea, ¿qué van a hacer en el momento en que realmente la cosa se ponga más compleja? Mi querida Sofi, es importante comentarte que en esta zona ya se ha cedido el talud alrededor de 30 metros. Estamos dentro de una vivienda que ha enfrentado todo este proceso donde se ha ido cediendo el talud y nos va a contar justo la experiencia, cómo es ir viendo poco a poco que su casa está en riesgo. Buenos días, recuérdeme su nombre. Yolanda Echeverría. Doña Yolanda, cuénteme, ¿cómo mira usted? ¿Está cediéndose poco a poco, está a escasos 1 o 2 metros de su vivienda? Sí, está escaso, sobre todo en mi terreno, es de esta punta salida. Pero cualquier rato igual va a venir y se va carcomiendo poco a poco. ¿Con miedo diario de que pase algo? Todos los días, porque cuando llueve duro, imagínense, mire cómo está. Está hecho una tremenda olla y cada día es que se va más y más y más. Preocupación, indignación. De ley, porque vienen las autoridades, han venido a trabajar aquí al punto, nos han ofrecido, vino el anterior alcalde, igual nos fue ofreciendo, han venido ya casi todos los concejales acá al punto, han trabajado aquí, pero nada que ver. Se queda en eso. El pedido a las autoridades que ya pongan ya la mano en el corazón y ya no manden más estudios, porque ya han estudiado demasiado. Que hagan obra. Que se haga la obra. Muchas gracias, doña Yolanda. Mi Sofía, esa es la situación de los moradores de esta zona cercana a la quebrada Carretas. Lamentablemente existen ya viviendas que están empezando a colapsar en esta zona, en el barrio Etapa F. Podría suceder lo mismo, pues hay unos escasos 5 o 6 metros de distancia entre las viviendas, pero si no se les toma en cuenta ahora, sucedería lo mismo que en Puertas del Sol 2. Y además a las autoridades ese llamado en torno a la construcción del frente, 880 nuevas casas que terminarían repercutiendo de una forma más rápida en esta zona de la quebrada Carretas. Mi querida Guami Mayor, regreso contigo a cabina. Muchísimas gracias, un abrazo a las Guarmis de las Quebradas.